Bien, pues comenzaremos con el direccionamiento IP versión 4. Para empezar comenzaremos con el direccionamiento con clase. Como ya se había tocado el tema, existen tres clases en el tipo en el IP versión 4. Comenzaremos con la clase A, que son direcciones IP que van desde la 0.0.0 hasta la con máscara de 8 bits, es decir, con máscara de 255.0.0.0 a la 127.0.0.0, igual con máscara de 8 bits. ¿Sí? O lo que es lo mismo, notación CIDR diagonal 8, que implican estos 8 bits de acá que están prendidos. Bien, para las redes clase B tenemos que son redes que van de la dirección IP 128.0.0.0 con máscara de 16 bits hasta la 191.255.0.0 máscara de 16 bits, es decir, esta notación CIDR lo que me indica es 255.0. ¿Sí? Y bien, tenemos las redes clase C, que van desde la 192.0.0.0 diagonal 24 hasta la 223.255 diagonal 24. Este diagonal 24 me indica que de izquierda a derecha los primeros 24 bits de la máscara de red están encendidos, es decir, así. Ok, esa es su máscara de red. Bien, bueno, también tenemos las redes de multidifusión, que las de multidifusión son direcciones de red que van desde la 224.0.0 hasta la 239, y las experimentales, que las experimentales van desde la 240.0.0.0 hasta la 255.0.0.0. Bien, pero en este curso pues obviamente no vamos a trabajar sobre las experimentales, y las de multidifusión se verán más adelante. Ya veremos unidifusión y multidifusión y difusión broadcast. Bien, entonces estas las vamos a quitar tantito de ahorita, por ahorita, y lo que vamos a enfocarnos es en las redes clase A, clase B y clase C. Ok, quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué van desde en el primer octeto de cada una de las redes? Por ejemplo, ¿por qué va del 0 hasta el 127? ¿Por qué va de la 128 hasta la 191? ¿Y por qué va de la 192 hasta la 223? Bien, ¿por qué? Porque si nosotros vemos el primer octeto, el primero de los octetos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo que tenemos nuestros 8 bits, y para ir del 0 hasta el 127 solo tenemos que modificar todos estos bits, es decir, esto es 0 y 127 es esto.
un 0 seguido de 7 unos. Si ustedes se dan cuenta, aquí el primer bit no cambia, ¿verdad? Entonces, eso le sirve al router en saber que cuando empieza con un 0 y los demás pueden ser cambios, entonces pertenece a un 127. Va un número desde el 0 hasta el 127 en combinaciones de los otros 7 bits. Para las redes clase B, son redes donde empieza con un 1 seguido de un 0, un 1 seguido de un 0, y estos dos bits de acá ahora no cambian, ¿sí? Si ustedes se pueden percatar, van a notar que estos dos bits de ahí no cambiaron. Y eso nos permite ir desde las combinaciones, desde el número 128, que es un 1 seguido de 7 ceros, hasta el 191, que es un 1 seguido de un 0 y después 6 unos. Bien, entonces, por último, para las redes clase C, tenemos que ellas empiezan con un 1, 1, 0, hasta un 1, 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si ustedes se dan cuenta aquí, estos 3 bits son los que no cambian. Y esto le permite al router tomar decisiones fácilmente. ¿Por qué? Porque lo único que hace es notar cuando se habla del direccionamiento con clase. Lo único que hace es notar, ok, este primer bit es un 0, ¿sí? Y los demás pueden ir cambiando, ok, entonces es una dirección IP que va del 0 al 127, cuya máscara de red le corresponde una de diagonal 8, con notación CIDR, es decir, 255 seguido de 000. Bien, entonces, con eso, entonces automáticamente cuando ustedes digitan una dirección IP, por ejemplo en un router, en una PC, y les pone una máscara de red predeterminada, es porque detecta que estos bits corresponden a ese número y que la máscara de red con clase le corresponde la de clase A, clase B o clase C, dependiendo del número decimal que nosotros colocamos, ¿sí? Finalmente el router todo lo ve en binario y por eso es que coloca esto. Bien, entonces también hay direccionamiento, bueno, dentro de las clases en IP versión 4 hay direccionamiento privado, ¿sí? Un direccionamiento privado lo vamos a poner aquí así. Bien, para el direccionamiento privado, lo que tenemos es que, por ejemplo, se estableció que las primeras direcciones privadas pues serían las 10.0.0.0 diagonal 8, es decir, con máscara de 255.000. Es decir, son direcciones IPs que van desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255. Bien, también tenemos las direcciones IP privadas 172.16.0.0 diagonal 12, es decir, con una máscara de 12 bits solamente encendidos, que van de la 172.16.0.0 hasta la 172.16, perdón, 172.31, sí, porque cambia ahí, .255, ok, y de las 192.168.0.0, estos son 8, diagonal 16, es decir, de las 192.168.0.0 hasta las 192.168.255. Este es el direccionamiento IP privado. Bien, entonces es importante que lo recuerden este direccionamiento privado.
porque este direccionamiento a nivel de routers en las tecnologías WAN no está numerado, no lo aceptan, no lo reconoce, solo reconoce como un direccionamiento privado, ¿sí? Y no se reenvían hacia direcciones IPs, no son conocidas como públicas, ¿sí? Bien, entonces este direccionamiento privado es el que ustedes pueden utilizar pues para hacer, por ejemplo, dentro de una red local, sus subredes, su direccionamiento, su asignación de IPs, y después a través de NAT, el router o el modem router traduce de esas direcciones IPs privadas hacia direcciones IPs públicas, ¿sí? Ya sea por NAT o por NAT 6.4, que el NAT 6.4 lo que hace es traducir de direcciones IP de IP versión 6 a IP versión 4 o de IP versión 4 a IP versión 6. Bien, entonces el siguiente tema es la creación de subredes. Vamos a calcular subredes. Ya sabemos y ya tenemos este esquema, lo voy a borrar, ustedes ya lo tienen ahí almacenado, anotado. Y bien, comenzaremos teniendo en cuenta esto que aquí voy a dejar. Vamos a hacer el cálculo de subredes o el cálculo de las notaciones en subredes. Bien, a veces tenemos cuestiones en las que nos piden que calculemos subredes. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de una red clase C. Vamos a estudiar el caso de una red clase C. Supongamos, ya que es una de las más comunes, supongamos que tenemos la dirección IP 192.168.1.0, diagonal 24. ¿Qué significa diagonal 24? 255.0, ¿sí? Y como ustedes recordarán, ¿esto qué es lo que nos indica? Lo que nos indica es que esto es la porción de red, así se le conoce, y esto de acá, estos 8 bits, es la porción de host. Es decir, con estos 8 bits es con los que yo puedo jugar para asignar direcciones IP. Recuerden que la regla indica que ni la primera ni la última de las direcciones IP son utilizables. Es decir, ¿por qué? La primera de las combinaciones donde están todos ceros corresponde al identificador de red, ¿sí? Y la última donde están todos unos corresponde a broadcast. Vamos a verlo. Voy a poner este octeto que está en decimal en binario. ¿A qué se refiere? Punto, voy a bajarlo y es 8, ¿sí? Bien, entonces ya tengo mis 8. Si yo lo veo así, esta es mi máscara de red, estos son los últimos 8 bits y es donde están todos ceros, identifica a la red. ¿Cuál sería la siguiente combinación? Y la siguiente combinación. Y así sucesivamente, hasta llegar a donde tengo yo todos 8. Esta es el identificador de la red. Y este donde están todos unos es mi dirección de broadcast. Esta dirección de broadcast la utilizan los hosts dentro de esta red para enviar un mensaje, cuando quieren enviar un mensaje a todos los dispositivos de la misma red. Eso me deja entonces que solo estos que tengo aquí son hosts, ¿sí? Pero yo tengo aquí, ¿cuántos hosts tengo acá? Acá tengo yo 254 combinaciones posibles. Es decir, es lo mismo hay una regla para saber cuántas combinaciones yo puedo tener, cuántas asignaciones de dirección IP puedo yo tener, y es 2 a la n. 2 a la n, pero las utilizables es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque descarto yo esta y descarto yo esta. Estas dos se descartan, no se utilizan esas IPs. Bien, entonces, si yo tengo acá 8 bits, acá ustedes se darán cuenta, en el último octeto tengo 8 bits, ¿verdad? Y entonces, si yo sustituyo
es 2 a la 8 menos 2, que es igual a 2 a la 8 es 256 menos 2, 254. Host o 254 combinaciones de IP, que son estas. ¿Por qué? Acuérdense que este menos 2 implica restarle el identificador de red y la dirección de broadcast, que esas son las dos direcciones que no se pueden asignar a los hosts. Bien, entonces, si yo tengo una red clase C como la que tenemos acá, 192.168.1.0, con máscara de 24 bits, quiere decir que yo puedo tener hasta 254 máquinas con distintas direcciones IP sin que generen ningún conflicto de direccionamiento IP, porque tenemos hasta acá 254 combinaciones posibles a nivel binario para que ustedes lo vean. En otras palabras, vamos desde la IP 1, la 2, la 3, así sucesivamente, hasta llegar a la 253, 254, que es esta que está aquí, y 255, que es la de broadcast, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí es la parte básica de la teoría. Entonces recuerden esta ecuación, esta fórmula para conocer el número de IPs utilizables, así se le conoce, cuántas divisiones IP utilizables tenemos en una red. Bien, entonces tenemos el mismo panorama, el mismo escenario. Tenemos esta dirección de red clase C, y nosotros lo que queremos hacer es subredes. Vamos a poner el siguiente escenario, vamos a montar el siguiente escenario. Tenemos un departamento llamado ventas, que requiere de 14 computadoras, 14 PCs. Tenemos compras, que requiere de unas 10 PCs. Tenemos el departamento de contabilidad, que requiere de unas 5 PCs. Tenemos el departamento de la gerencia, supongamos, que requiere quizás de otras 5 PCs. Bien, entonces tenemos ahí 4 subredes. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 4 subredes. Este primer ejemplo va a ser sobre un direccionamiento o una división de subredes de longitud estática, ¿sí? Se le llama así, longitud estática, basado en un direccionamiento con clase A, clase B o clase C. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 4 subredes. Para hacer subredes, la regla indica que lo que tenemos que hacer es tomar bits prestados de la parte de host. Nosotros tenemos esta parte de host, voy a pasarla para acá, estos 8 bits. Son estos 8 bits, ¿sí? Ahorita esto de aquí arriba solo nos queda como un marco de referencia. Bien, entonces tenemos esos 8 bits aquí que corresponden a los hosts que yo puedo asignar, estos 8 bits. Y lo que nos dice es, para hacer subredes tienes que pedir bits prestados de izquierda a derecha de la porción de host. Esta es mi porción de host que yo tengo acá, ¿sí? Todo esto es mi porción de host. Y yo quiero hacer subredes. ¿Cuántas subredes? Necesito hacer 4 subredes, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen de manera estática, después más adelante vamos a ver un tema que se llama BLSM, que es cálculo de subredes con longitud variable. Cuando ustedes lo ven de manera estática, se van a dar cuenta que lo que queremos es fijarnos en las subredes. Bien, si la pregunta es ¿cuántos bits yo pido prestados de izquierda hacia derecha para hacer 4 combinaciones? Vamos a ver, si yo solo tomo un bit, el primero, solo puedo hacer 2 combinaciones, o 0, ¿sí? O 1.
son las dos combinaciones. Si yo tomo 2 bits prestados, entonces puedo hacer las combinaciones 00, 01, 10 y 11. Entonces con 2 bits prestados yo hago 4 combinaciones, o lo que es lo mismo es 2 a la n, que por ejemplo 2 a la 2 pues es igual a 4. En este caso no se le resta el menos 2 porque es para el cálculo de subredes. Bien, entonces aquí sí se deja igual, entonces 2 a la n es el número de bits que necesito. Bien, entonces 2 a la 2 es 4, entonces eso quiere decir que ahora necesito prender de mi máscara, voy a pedir prestados de la parte de host 2 bits, esos los enciendo y los demás bits los dejo apagados. ¿Sí? 2, 4, 6, 8 bits. Y esta va a ser mi nueva máscara de red. Es decir, antes era esto que era parte de host, ahora al encenderlo pasa a ser parte de la red. Va a pasar a ser parte de la red. Y ahora solo me van a quedar estos bits para hacer combinaciones para host. Bien, veamos entonces. Ahora mi máscara, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ahora cuál es la máscara de red de estas subredes, de cada una de ellas. Si ahora hay 2 bits prendidos. Bien, si yo tengo 2 bits prendidos, la máscara de red es 192. 192, 11 seguido de 6 ceros significa 192 en decimal. Acuérdense, es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 más 64, que son los dos que se suman, me da 192, ¿verdad? Bien, entonces ahora esto es parte de la red, acuérdense. Y entonces mi nueva máscara de red es 255, 255.192. Esta es mi nueva máscara de red para hacer 4 subredes, ¿sí? Este es el último octeto con el que estamos jugando, es este octeto y es un 192. Bien, entonces, ¿cuál es la primera red o el primer identificador? La primera red de ellas, vamos a verla. Bueno, y ahora la otra pregunta antes de ver cuáles son las redes, y es, ya sabemos que hay 4 subredes, ¿sí? Pero ahora, ¿cuántos hosts o cuántas IPs puedo tener yo en cada una de las subredes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Acuérdense, es 2 a la n menos 2 para el número o la cantidad número de IPs asignables. Bien, entonces esto es 2 a la, tengo acá 6 bits, 2 a la 6 menos 2, ¿sí? Lo que me da es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? 64 menos 2 es igual a 62. Tengo 62 direcciones IP asignables, o 62 hosts por subred. La pregunta es, ¿me alcanzan? Aquí necesito 14, aquí necesito 10, aquí necesito 5, acá necesito 5. Sí me alcanzan muy bien y hasta me sobran. De hecho, cuando se utiliza un direccionamiento de este tipo que es estático, pues como ustedes se darán cuenta, me va a sobrar direcciones IP. Hay pues hay un desperdicio, no se utilizan esas direcciones IP y quedan ahí. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, si me alcanzan, ahora la otra pregunta es, bueno, ya hice subredes, pero si me alcanzan estos 62 hosts para lo que necesito en cada una de las subredes, sí me alcanzan, entonces no hay problema. Bien, entonces ya sabemos que con esta máscara de red, nueva máscara, tengo 4 subredes y que cada subred va a tener hasta 62 hosts, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son esas direcciones o cuáles son esos hosts? ¿De dónde a dónde van? O sea, ¿cuál es la primera red y cómo va? Bueno, la clave está en este octeto que nosotros acabamos de hacer y de
modificar. La primer subred, la primera sería la de donde estamos en 00, ¿sí? 00 y dos, 4, 6, 8. Solo vean esta parte, ¿sí? Acuérdense, lo que dijimos es donde están todos en ceros, no, porque identifica la red. Esta es la primera subred. ¿Sí? 0, 0, no se mueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la primera IP utilizable. Y así sucesivamente hasta la sigo 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Esta sería la última IP utilizable. Y esta es la dirección de broadcast. Bien, esta es la dirección de broadcast. Si ustedes se dan cuenta, estos no cambiaron, ¿verdad? En decimal, esto es la 192. Estos no cambian, estos que estamos aquí inicialmente no van a cambiar. 192.168.1.0, ¿sí? La primera IP 192.168.1.1. La última IP de esta subred es la 192.168.1. ¿A cuánto equivale esto? Esto equivale a 62. Y la dirección de broadcast es la 192.168.1. Todo esto equivale a 63. Bien, entonces esta es mi dirección, este es mi primer bloque de subredes, ¿sí? Mi primer bloque de IPs de mi primera subred. La siguiente subred sería cuando yo tengo ahora .01, es la siguiente combinación, ¿verdad? La siguiente combinación es la 01, voy a poner aquí una pequeña raya para delimitar, y la siguiente combinación es la 01. Voy a borrar un poco esto para hacerlo un poquito más en limpio. Bien, vamos a retomar, entonces ya está en limpio. Recordando, tomamos 2 bits prestados, estos bits de la porción de host, que se volvieron a parte de la porción de red. Estos 2 bits encendidos, seguidos de 6 ceros, equivalen al número 192, es decir, 128 más 64 equivalen a 192. Eso quiere decir que mi nueva máscara, que antes era solo triple 255.0, ahora es triple 255.192, es la máscara de red. Acuérdense, tenemos 4 subredes, podemos hacer 4 combinaciones, 4 subredes, y estas 4 combinaciones corresponden. La primera es donde están los primeros 2 bits, son los 2 bits que están aquí en la máscara de red, en ceros, y van desde la 192.168.1.0, la .1, 192.168.1.1, la 192.168.1. Así es sucesivamente hasta la 62, que es la última IP utilizable, y donde están todos unos en la porción de host, que son estos 6 bits, estos que tenemos aquí, y están todos en unos, es la dirección de broadcast. ¿Cuál sería la siguiente combinación? Solo estamos viendo el último octeto, es la 01, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que este es mi ID de red, mi identificador de red, ¿sí? La siguiente es, ahora esto si se dan cuenta va a ir así, que este es mi primer IP utilizable.
y así sucesivamente las combinaciones hasta la esta es mi última IP utilizable y esta es mi dirección de broadcast o de difusión. ¿A qué equivale esto? Aquí es la 192.168.1.64. Aquí es la 192.168.1.65 y así sucesivamente hasta la 192.168.126. Esta es la 126, sí, así es, 126. La 192.168.1.127. Esta es mi dirección de broadcast, ¿sí? Vamos a colocar, esta es mi siguiente subred, donde yo tengo .10. Ahora estos no cambian. Este es mi identificador de red, que ahora, si ustedes se dan cuenta, va a corresponder a la 192.168.1.128. ¿Sí? Bien. 0. Estos 2 bits ahora son los que no cambian. Este es mi primer IP. Utilizable. Y así sucesivamente hasta la última IP utilizable. Y esta es mi dirección de broadcast. O de difusión. Que si ustedes se dan cuenta, aquí es la 192.168.1.129 y así sucesivamente hasta la 192.168.1.190, 192.168.1.191. Y por último, esta es la dirección de broadcast. Y la última subred, que corresponde donde yo tengo 11.11, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde al identificador de red, que en este caso es la 192.168.1.192. ¿Sí? La primera sería la 193. Así sucesivamente vamos a darnos cuenta que la última IP utilizable es la 254, cuando tenemos 1.1.
última, que corresponde a la 192.168.1.254. Y donde están todos en unos, ahora sí es todos unos, corresponde a la 255, ¿sí? En este caso sí da 255, que es donde están todos en unos, ¿sí? Todos en unos es mi dirección de broadcast. Todos en unos. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, esto es mi primer bloque de subredes, mi segundo bloque de subredes, mi tercer bloque de subred y mi cuarto y último bloque de subred. Así tengo mis 4 subredes donde tengo en cada uno de los casos 62. Acuérdense, ¿cómo yo sé cuántos bits tengo acá? 6. La fórmula es 2 a la n menos 2 para la cantidad de host. Y tengo 2 a la 6 menos 2, que da como 2 a la 6 es 64. Menos 2 me da 62 hosts por subred. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo aquí en estos casos. ¿Me alcanza? Sí, porque primero necesitaba yo solo 14, luego en otra subred 10, 5 y 5. ¿Va a haber un desperdicio de subred, de direcciones IP por subred? Sí, va a haber un desperdicio mayor. Imagínense ahora un escenario en el que yo supongamos que necesitaba, a lo mejor en una de ellas, quizás en ventas, yo necesitaba en lugar de 10, necesitaba 100 PCs. Si ese fuese el caso, no me alcanzarían, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros sumamos 100 más 14 más 5 y 5, me da 124 IPs, 124 PCs que yo voy a tener. Si esta es una red clase C original, yo puedo tener 254 IPs, pero ¿cómo es que ahora si yo quiero hacer subredes no me alcanza? Bueno, porque estoy dividiendo en bloques y estoy dividiendo en eso. Y entonces no me sería posible con este esquema poder lograr que en una de las subredes tenga yo 100 PCs, porque a lo máximo son 62. En el escenario tenemos una red clase B con máscara de 16 bits, con notación de CIDR16, es decir, 255, 255, 00. Los primeros bits indican la porción de red y los siguientes la porción de host, es decir, tenemos 16 bits para hacer combinaciones en la porción de host. Y tenemos esta necesidad, tengo el departamento de ventas con 200 PCs, compras, atención con 1000 PCs, tal vez es un centro de atención a clientes, gerencia, dirección, etcétera. Cada uno tiene su requisición de IPs. Bien, entonces, haciendo el mismo esquema, nos preguntamos cuántos bits yo tengo que pedir prestados de izquierda a derecha para poder hacer subredes y poder hacer 5 combinaciones. Si yo solo tomo 2 bits, vamos a tener 2 a la 2, que es igual a 4, 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Sí? Entonces, si yo tomo solo 2 bits, no me va a alcanzar. Si yo tomo 3, me va a sobrar. Pero en este caso, pues no nos queda otra más que tomar 3 bits prestados. Eso quiere decir que ahora estos 3 bits los encendemos y los siguientes bits quedan apagados. Y ahora esto pertenece a la porción de red ahora. Y estos bits de acá, todos estos bits son de la porción de host. ¿Sí? Ya vimos que es 2 a la 3 son 8, pero ahora ¿cuántas combinaciones yo puedo hacer en host? 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es 2 a la 13 menos 2, que esto es igual a 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 4094. 4094 hosts por red. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, nos alcanza, pues aquí tenemos 1000.
1000 PCs, que es la máxima, nuestra subred máxima requiere de 1000 PCs, sí nos alcanzan, ¿verdad? Nos alcanzan y bastante bien. Entonces no habría ningún problema en este caso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo comenzaríamos? ¿Cómo sería nuestra primer subred? Bien, es donde están, ¿cuál es nuestra primera combinación de estos 3 bits? Vamos a tomarlo así nada más. Lo voy a hacer un poco más rápido. Bien, entonces sería, estos 3 bits no cambian. Que este es nuestro identificador de red, que equivale a, ya tengo estos prefijos que no se mueven, 172.16.0.0, hasta ahí. Estos son los hosts, acuérdense, esta es la porción de host. La primera combinación es donde hay un 1 acá. Este es mi primer IP, que equivale a la 172.16.0.1, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la que esta es mi última IP, que equivale a la 172.16. ¿Sí? Mis redes de cuánto en cuánto, bueno, ¿cómo van a ir saltando? Bueno, la siguiente combinación es ¿cuánto equivale esto? En unos, 5 unos, sería la 32. 2, 4, 8, 16, 32. Hasta la 16.31.254, ¿sí? 16, 32, pero están todos aquí, son 31.254. Ahora esto es 254. Y esta es mi dirección de broadcast, que equivale a la 172.16.31.255. Bien, la siguiente dirección, la siguiente es .001 5. Que equivale a mi ID de red, que en este caso, ¿cuál es el ID de red? Es la 172.16.32.0. Ya se notaron, ya se dieron cuenta de esto de aquí. Y en este objeto, ahorita vamos a ver. Ahora estos no cambian. Este es mi primer IP, que es la 172.16.32.1, así sucesivamente hasta la que esta es mi última IP, que corresponde a la 172.16.63.254. Esto equivale a 63 y esto de aquí para acá equivale a 254. Y esta es mi dirección de broadcast. .255, perdón, 63.255. Bien, mi siguiente bloque
es donde ya hubo algún cambio. La siguiente combinación es .010. Ahora estos 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ese es mi ID de red, que equivale a la 172.16.64. Vean, ahora sí, otra vez cambia, ¿ya vieron? .0. La siguiente combinación, y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Mi primera IP, así sucesivamente hasta que esta es mi última IP, que corresponde a la 172.16.127, no, perdón, 64.91. Esto es 91.254. Y esta es mi dirección de broadcast. Que corresponde a la 172.16. Esto es 91. 255. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo, van a ver que con estos 13 bits podemos tener 4094 combinaciones. Y bueno, tenemos una infinidad de combinaciones. Ustedes van a poder ir viéndolas, si las hacen en conversión decimal, toman algunos, van a ver que vamos a ir saltando exactamente de 4090 y tantas combinaciones en 4094 combinaciones, cada una de ellas, cada uno de esos bloques. ¿Cuántos bloques vamos a tener? En este caso 2 a la 3, porque pedimos, son 8 bloques. Si se dan cuenta, para una red clase B es un poco más complicado porque la cantidad de bits con los que se juega ahora son más. Sin embargo, sigue estando el mismo dilema. Por ejemplo, en la gerencia o en la dirección solo requerimos 5 PCs, 5 IPs, y vamos a tener 4094. Es decir, vamos a tener 4089 direcciones IPs desperdiciándose sin utilizarse en una sola subred, y eso pues la verdad es que no es eficiente, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, en la teoría así es como se hace el direccionamiento de una subred, con un direccionamiento con clase y una subdirección o una subred estática, ¿sí? Tenemos los bloques y son estáticos, cada bloque es de una dimensión estática. Bien, con esto vamos a terminar en la parte estática. Ya vimos un ejemplo de la red clase C, este es un ejemplo de la red clase B, y es lo mismo con la red clase A, solo que ahora tenemos más cantidad de bits para jugar, y si ustedes se dan cuenta, pues es más complicado también hacer subredes en la red clase A. Lo siguiente vamos a hacer en el mismo escenario, por ejemplo en la red clase C o clase B, pero ahora vamos a hacerlo con BLSM, ¿sí? Que BLSM lo que nos permite es hacer subredes de longitud variable, con máscara de longitud variable.